genera un cambio de estado. El cambio de estado es vivo o muerto. Cuando uno no puede establecer esa frontera que en la mayoría de los casos nosotros asumimos como muy clara, cuando esa frontera deja de ser clara o se amplía en el tiempo sin permitir establecer ese hito, lo que se produce es esa especie de limbo en el cual uno no está dispuesto a tomar esa determinación. Y cuando hablo de limbo, de ampliación de esa frontera, lo que quiero decir es que uno entra en un territorio absolutamente novedoso, para el que, digamos que no está preparado. Un territorio en el cual uno no sabe si una persona directamente allegada está en este mundo o ya no está en este mundo. Y en definitiva, tiende a aceptar ese estado ambiguo como un estado permanente hasta que surja, de alguna manera, el hito que permita, por así decirlo muy sencillamente, volver las cosas a los parámetros que uno considera normales. O sea que entonces la primera conclusión, por lo menos para un analista, por lo menos para mí, digamos, no para no ser general y a todo el mundo, es que no se puede abordar subjetivamente el tema de las desapariciones con el horizonte impuesto de un duelo que no se estaría haciendo y que los familiares deberían hacer. Más bien se trataría de quizás de seguir las experiencias de los familiares, de los afectados, de cómo abordan esta incertidumbre que tú acabas de plantear. Yo no sé cómo es tu experiencia en relación a este tema. Sí, esto, digamos que nosotros lo hemos venido elaborando de manera más bien intuitiva a medida porque hace algo más de 30 años que trabajamos en el tema y obviamente los abordajes han sido diferentes porque a lo largo de ese tiempo se han visto manifestaciones muy diversas. Sin embargo, hay ciertas coherencias o ciertas actitudes que se repiten o que tienden a repetirse, ¿sí? Por ejemplo, una muy clásica es que cuando a una persona se le notifica una identificación, la persona lo primero que pregunta es dónde estaba, ¿sí? O sea, la pregunta de dónde estaba también es una pregunta que mantiene la ambigüedad anterior, porque no preguntan si está vivo o está muerto, pregunta dónde estaba. No sé si la distinción queda suficientemente clara. Es como que todo ese tiempo que engrosó la incertidumbre se empezara como a hacer una implosión rápidamente para caer y finalmente poder de alguna manera más o menos pautada aceptar la ausencia definitiva de una persona. En el caso del que estamos hablando, obviamente, la cuestión es mucho más compleja porque el tema de que el Estado se haya involucrado en esto, de que el Estado haya producido las desapariciones, digamos, de que el Estado haya hecho esta especie de abracadabra que hacía que una persona hoy estuviera y mañana no estuviera más, aunque en realidad evidentemente no es que no estuviera más, había sido llevada a un lugar determinado, había sido decidida su suerte en ese lugar determinado y había sido asesinada y dispuesto su cuerpo de una forma determinada. Todas estas cuestiones concretas son las que el Estado se encargó, a partir de su capacidad y de su poder, de trastocar para que no sean conocidas o para que sea muy complejo establecer las circunstancias en que cada una de estas cosas pasó. Pero no es lo mismo decir que una persona desapareció, y punto, que decir que una persona fue llevada a un lugar determinado, que se conoce o no se conoce, que fue decidida su suerte por determinadas personas en ese lugar determinado, que esa sentencia de muerte se cumplió de una manera determinada y que ese cuerpo fue ocultado o arrojado de manera tal que en muchos casos no se pueda volver a tener contacto con él. Yo estaba pensando en dos cuestiones. Primero te quería preguntar si en la experiencia del equipo argentino de antropología forense, si ustedes detectan
que hay alguna diferencia, alguna forma singular de vivir ese estado de incertidumbre, si hay alguna diferencia en cuando ustedes se encuentran con restos de desaparecidos que, por ejemplo, provienen de una cultura católica, a restos de desaparecidos que provengan de, por ejemplo, las etnias indígenas, que incluso en las épocas de los 60, 70, en Formosa por lo menos, ¿no?, en todo el territorio de la Mesopotamia, tenían un amplio despliegue, una combinación entre cristianos por la liberación y etnias de la zona que se rebelaban contra el sistema. Si ustedes encontraron... Sería muy difícil hacer una clasificación. Evidentemente, primero que, hablando de una experiencia tan íntima como es un duelo, por lo pronto cada persona lo vive y manifiesta de manera distinta. Evidentemente, en cada cultura hay elementos específicos que acompañan ese duelo. Nosotros trabajamos mucho en Centroamérica y evidentemente el acompañamiento comunitario, por ejemplo, es algo que se ve más en un ámbito rural que en un ámbito de ciudad, pero sería, me parece desde mi punto de vista, demasiado pretencioso hacer una clasificación en ese sentido. Sí ver que, así como la familia espera, cuando la comunidad es un lazo fuerte, la comunidad también está esperando. Y la comunidad acompaña a la familia cuando se conoce el destino de la persona desaparecida. Primero le hago seguramente, como estaba pensando la pregunta, cosa que está mal pensar lo que uno va a preguntar, y atendiendo el manejo de la conversación, quizá empleé un término que no corresponde. No me interesa la clasificación, pero sin embargo tú la respondiste, porque tú indicaste, y para mí no es poca cosa que hay lugares donde la espera es, entre comillas, individual, o al pequeño grupo familiar o al pequeño núcleo de amigos, que en otros lugares, tu experiencia en Centroamérica, donde hay una espera comunitaria, porque otra vez no es solamente el tema del duelo. Horacio, tenés que entrar, o apagá tu micrófono, por favor, y tu cámara, y quédate ahí escuchando. Porque mi pregunta iba más, pero también la respondiste y me pareció otra vez sorprendente, de que hay comunidades que entran en un estado de espera, pero que es comunitario, mientras que una de las cosas que a mí me llamó la atención en la selva de cemento donde yo vivo, soy un bicho de ciudad, cuando asisto a veces a la colocación de placas en función de un desaparecido, no es la comunidad, si bien es un sector, hay compañía, pero no es la comunidad la que toma a su cargo eso, ¿no? Mi pregunta en concreto iba hacia ese lado. Bien, quería ahora ir a una pregunta que te hice de curioso. Ustedes, la labor del equipo de antropología forense, siempre se me escapa lo de argentino. Yo creo que ellos también transmiten de que, bueno, pusieron argentino, pero son los que hacen el EAF, ¿no? Tiene que ver con la presencia de un antropólogo, creo, americano. Su nombre es Clyde Snow. Clyde Snow, que es un personaje muy Snow, ¿no? Por lo menos cómo se lo presenta, ¿no? Y entonces yo le preguntaba en la conversación previa a Carlos, y ahora se lo pregunto ante ustedes, ¿cómo fue? Porque él tuvo una extraña ocurrencia para comenzar a trabajar esta situación de los desaparecidos, y en segundo lugar, creo que la primera vez donde se llevó a cabo un intento de identificación, él tuvo un pequeño roce o enfrentamiento
con las madres de la Plaza de Mayo, que pensaban que era nada más y nada menos que un agente de la CIA, más o menos, que quería meterse en algo que no correspondía. Sí, por un lado ubiquémonos en el año 84, ¿no? El fenómeno de los desaparecidos en estado candente, Madre de Plaza de Mayo, un sector importante de Madre de Plaza de Mayo, planteando la consigna de aparición con vida, y llega, sí, un personaje que bien podría haber venido de Marte, un oriundo de Oklahoma, antropólogo, creador de la antropología forense, que tiene la maravillosa intuición de darse cuenta de que el mismo Estado que clandestinamente secuestraba, torturaba y asesinaba personas, mantenía al mismo tiempo un Estado burocrático en la que la aparición de muchas de esas personas quedaba registrada. ¿Cómo? Claro. Al mismo tiempo que existía el Estado represor clandestino, persistía, y persiste hasta hoy, y existía antes, un Estado que registra a la población de la manera más clásica. Un acta de nacimiento cuando nace, un acta de matrimonio cuando se casa y un acta de defunción cuando se muere. Este Estado burocrático funciona como si fuera una cámara boba, ¿sí?, que inevitablemente va registrando cosas que, si hubiera forma de apagar esa cámara, evidentemente el Estado represivo clandestino lo hubiera hecho, pero hubiera sido mucho más complejo apagar esa cámara. Y entonces lo que advierte Clyde en ese momento es que en los registros civiles, sobre todo en los registros civiles de las grandes ciudades y de sus alrededores, hay un cambio muy significativo de la cantidad y calidad de registros de personas no identificadas. Básicamente, hasta previo a la campaña de represión, había un registro en los cuales las únicas personas no identificadas solían ser lo que nosotros genéricamente llamamos lincheras, gente que vive en la calle, ¿sí? Esto es hombres, mayoritariamente, no mujeres, hombres grandes, mayores, y que morían por causa de muerte no violenta. Clay se da cuenta que contemporáneamente con la campaña de represión clandestina, el Estado burocrático está registrando que hay muchos más NN, hay hombres y mujeres, son jóvenes, mueren en conjunto por causa de muerte violenta. Eso genera una forma de registro del fenómeno de la desaparición, posterior a la desaparición en lo que tiene que ver con la disposición de los cuerpos, objetivo, ¿sí?, que no depende de una subjetividad, sino que está documentado por el propio Estado que llevó adelante la campaña de represión clandestina, es cierto que con en otra de sus funciones. O sea que él, a ver si capté bien, él pesca un signo, un índice extraño que le llama la atención. Me permito meter un poquito la cuchara. Dale. Yo creo que esos datos objetivos, como vos decís, son leídos como índices gracias a la extraña subjetividad de Snow. Sí, obviamente. Toda intuición es parte de una subjetividad. Pero lo interesante es darse cuenta que una cosa tan grande como el Estado, que una cosa tan poderosa como el Estado, que puede hacer, entre comillas, desaparecer gente, inevitablemente tiene que seguir registrando determinadas cuestiones que, como se diría, juegan en contra, o podrían jugar en contra, cierto que en el momento que estaba sucediendo esto no les importaba ni los detenía, pero que en un momento posterior pueden jugar en contra porque están registrando un fenómeno que es un fenómeno derivado de la desaparición. O sea que Snow, dicen acá, así se escribe. Exactamente. C-L-I-D-E-S-N-O-W, Clyde Snow. Sí, Rebeca, es como usted lo escribe. O sea que aquí aparece una articulación de subjetividad que capta un índice, un signo, y por lo menos dice, bueno, ¿por qué? Acá pasó algo, ¿sí? Porque aparecieron muchos NN. Claro, y lo interesante es que a partir de esa primer recolección genérica, hay toda una serie de acciones concretas que pueden llevarse a cabo que pueden permitir la identificación de una persona, porque si hay un acta de defunción, ¿sí?, hay una causa penal por la aparición de esa persona en las condiciones en que haya aparecido. Eventualmente hay una
constancia en el libro del cementerio que dice dónde fue enterrada esa persona. A partir de eso, ahí ya entramos más en lo que es lo más conocido de la antropología forense. Hay una posibilidad de recuperar arqueológicamente ese o esos cuerpos en un lugar que está definido, y a partir de esa recuperación arqueológica hay una posibilidad de establecer la identidad. Estamos hablando hace 30 años, cuando la posibilidad de hacer comparación genética era inviable todavía. Había formas de comparación de datos pre y post mortem, por eso en ese momento se pedían, por ejemplo, fichas odontológicas o radiografías a los familiares, pero se establece una posibilidad de desarrollar una mecánica que permita responder de manera concreta qué cosa pasó a una persona determinada, y así empezar a derrotar el eufemismo de la desaparición. Y no sé si te parece, si sabes cómo se disolvió, obviamente, el pequeño malentendido que hubo con las madres, que creo que fue en Mar del Plata. Esa primera exhumación fue en Mar del Plata. En realidad no se disolvió, se mantuvo durante bastante tiempo. Hubo, de hecho, cuando hubo la división de madres, una madre línea fundadora siempre estuvo de acuerdo con la identificación, y la línea de EVE de madres durante mucho tiempo estuvo en contra de las identificaciones. Pero el motivo de esa objeción o dudas... Yo creo que la objeción inicialmente provenía de la consigna de la aparición con vida, y de la cuestión, también se puede decir que digamos, de la comunidad de las madres, de decir que no hacía falta identificar a una persona determinada para saber lo que había pasado. Ok. Claro, una cosa es saber lo que había pasado y otra cosa es saber lo que le pasó a un familiar, a un amigo, a un militante del cual uno era compañero. Exactamente. Son dos cuestiones aparentemente cercanas, pero aparentemente bastante distintas. Sí. Yo me permito decir por lo menos la última pregunta. Cuando hablaba anteriormente con Maco aparecía un tema. Él me indicaba cierto dolor que se produce cuando ya logran identificar a un desaparecido y se encuentran, lo voy a decir yo de una manera un poco bruta, con el hecho de que no tienen a quién comunicarles que ya podrían salir del estado de incertidumbre y pasar, quizás si les parece, a realizar el duelo que puedan hacer, porque no hay a quién, a qué familia, a quién comunicarles que ha sido identificado X o Y. Sí, evidentemente cuando uno trabaja en esto me parece que no hay otra forma de hacerlo que involucrándose personalmente, y ese involucramiento obviamente implica saber para quién primordialmente uno trabaja. Me parece que lo más importante que aunque eluda, no eluda, pero me abro, después contestaré específicamente la pregunta, me parece que lo más importante que aprendimos a partir del trabajo en Argentina y que se proyectó al resto de los trabajos que se hacen en otras partes del mundo es establecer de manera muy clara a quién se le debe la lealtad primordial, porque los estados a veces ayudan, a veces son indiferentes, a veces están en contra. Las organizaciones que nuclean a distintos actores, lo mismo, pero uno tiene que tener claro que si lo que está ofreciendo la posibilidad de dar es una respuesta concreta a una familia concreta, su lealtad primordial tiene que estar claramente dirigida a esa familia concreta, y no confundirse con el resto de actores con los que también hay que tener una práctica común, pero que digamos de manera bien clara cuál es el objetivo primordial del trabajo, que es darle a esa familia concreta o a esas familias concretas la respuesta que se les pueda dar. Esto parte de
digamos, imperativo de respeto inicial en el que a esa familia no se le puede asegurar que se vaya a hacer algo determinado, pero sí se le dice que se pueden llevar a cabo determinados pasos que eventualmente puedan permitir llevar adelante una identificación. Había un aspecto que cuando no tienen a quién... Bueno, yo un poco me derivé hacia ese lado porque cuando uno, como decir, asume ese compromiso con un familiar, es bastante frustrante tener una noticia, tener esa noticia, llegar a esa posibilidad, llegar a ese conocimiento cierto y no poder transmitirlo como originalmente se había pautado. Yo le recordaba a Mako que algo semejante fue la experiencia que vivió Primo Levi ante el último discurso que escuchó de un coronel de la SS que les decía: no hay problema, a ustedes los vamos a liberar. Total, en primer lugar a ustedes no le van a creer, en segundo lugar ustedes afuera se van a morir y nosotros vamos a seguir viviendo, entonces de esto no va a quedar ningún recuerdo. Quizás el momento en que ustedes tienen que comunicar una identificación, pero ya no tienen a quién, en las diversas formas del ya no tienen a quién, no solamente porque no haya familia, sino porque puede ocurrir, ¿por qué no?, que ya las familias no quieran saber nada más de eso, o que no tengan condiciones de recibir la información, etcétera, etcétera. Se produce esta cuestión de que la desaparición podría correr el riesgo de borrar la memoria. Claro, hay un pequeño objeción a esa hipótesis totalitaria, que es que el equipo argentino de antropología forense ya hizo su trabajo. Sí, yo me permitiría una corrección, pero me parece que lo fundamental para evitar esos discursos totalitarios tiene que ver con gente que, como Primo Levi o muchos otros sobrevivientes, a pesar de padecer, como han sufrido, yo creo que la mayoría de los sobrevivientes de procesos como estos en todo el mundo, una primera gran desconfianza en la cual ellos como que tenían que explicar por qué habrían sobrevivido cuando no había sido su decisión el sobrevivir o no sobrevivir. Pero fue gracias a los testimonios de esos sobrevivientes que se pudo comprender la magnitud de lo que había sucedido. Eso pasó en Europa, eso pasó en Argentina, y me parece que eso ha pasado en casi todos estos procesos que tienen eso de similar, esa cosa de que es a partir de un acercamiento, de una comprensión, de una misericordia con el sobreviviente que ha podido ser conocido. Y esto no lo planteo como un gran gesto de humanidad, porque en realidad lo que es absolutamente inhumano es lo opuesto, es descreer del sobreviviente o no permitirle la posibilidad de dar cuenta de lo que le pasó. Bueno, queda abierto el espacio, tenemos unos minutos para preguntas, intervenciones. Rebeca acá hacía un comentario, yo creo que siempre hay alguien a quien dirigir esa notificación, a todos nosotros. Bueno, creo que Mako estaba respondiendo sin haber leído su comentario, Rebeca, en efecto, ¿no? La cuestión del colectivo, del nosotros, es algo que los bichos de la ciudad tenemos que rescatar. En otras comunidades ya lo tienen instalado. Estas son preguntas, a ver. ¿Si lo alcanzás a leer? Sí. Sí, no. Está respondiendo a Omar. Sí, él me pregunta: el desaparecido no es una persona X para el Estado, es una con nombre propio y que les permite llevar ese registro paralelo de sus actos delincuenciales. Sí, lo que pasa es que cuando uno habla estamos hablando de niveles de registro diferentes, ¿no? Me parece. A lo que me refiero es que, vamos a hacerlo muy secuencial. El Estado secuestra a Juan Pérez, ¿sí? Lo lleva a un lugar determinado, lo juzga de alguna manera, decide matarlo, ¿sí?
y lo lleva junto con 4 personas más a un baldío de Lanús y lo asesina. Ese rol efectivamente represivo del Estado cesa, pero el que asume la posta, por llamarlo de alguna manera, es el Estado burocrático, que lo que hace es ir a ese lugar y documentar la existencia de 5 personas no identificadas y llevar adelante los procedimientos necesarios para que esas personas sean enterradas como NN en el cementerio correspondiente. Quiero decir, estamos hablando, me parece, de niveles de registro diferentes, basados en actividades diversas que lleva adelante el mismo Estado. Ya está abierto el espacio para intervenciones. Omar te agradece. Si alguien quiere hablar, me indica colocando la manito, el signo de manito, y le paso, si es posible, el uso de la palabra. A ver, acá, Faustino. Con Faustino están Manuel Rosenthal,